Saludos, saludos muy especiales. Doy gracias a Dios porque vuelvo a estar en esta parte de la predicación de la palabra. Hacía unos 3 domingos creo que no lo hacía, pero para mí es una bendición que quienes lo hicieron nos dieron una palabra poderosa. Así que gracias a Dios por eso. Como tarea hoy tengo terminar Filipenses. Filipenses la veníamos teniendo como una serie del gozo, de la alegría. Y por eso, pues confiando en el Señor, hoy terminamos en nuestras predicaciones sobre Filipenses. Por eso vamos a ir al capítulo 4 del versículo 10 en adelante. Y pues el título es Alegría en toda circunstancia. Pablo, al terminar su carta, nos da una lección de vida muy, pero muy importante. Tenemos que vivir alegres, felices, satisfechos, obedientes, agradecidos en medio de cualquier circunstancia. Ya sabemos que Pablo estaba en la cárcel, pero aún en medio de esa circunstancia nos dejó unas lecciones y unos principios de vida súper importantes. Lo mismo hoy, quizá estamos pasando por algunas circunstancias no tan normales y ahora nos dicen que quizá no tenemos que volver a la normalidad, sino que tenemos que adaptarnos a una nueva normalidad. Pero en medio de todo eso, pues vamos a mirar lo que la palabra del Señor nos dice a través del apóstol Pablo. Y por supuesto, el Espíritu Santo que tiene que transmitir a nuestra vida y a nuestro corazón esa palabra. Les invito para que oremos y nos coloquemos en la presencia del Señor para que esta palabra llegue a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, te damos muchas gracias porque tu bendición está con nosotros. Y gracias porque a pesar de las circunstancias, cuando tenemos una comunión muy especial contigo y tenemos esa intimidad y disfrutamos de esa presencia tuya, Señor, como dice la palabra del Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que, Señor, hoy vamos a hablar de alegría en toda circunstancia. Vamos a permitir que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Amén, amén y amén. A partir del versículo 10 hasta el 14, nos habla de que la alegría nos permite vivir satisfechos. El apóstol Pablo, empezando el capítulo 4, nos habla del regocijo, nos habla del gozo. Y todo lo que luego expone en el capítulo 4, pues tiene que tener como causa ese regocijo, esa alegría y ese gozo. En el versículo 10 del capítulo 4 dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenía interés o que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dejemos ahí en ese versículo 13. Más adelantito vamos al 14. Pero lo que sí podemos ver en estos versículos es que la alegría nos permite vivir satisfechos. Por eso dice el versículo 10, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro que tenían interés, solo que no habían tenido oportunidad de demostrarlo. Tenemos que esas cosas que nos producen satisfacción, que son de bendición para nuestras vidas, debemos estar muy interesados en ellas, pero también debemos demostrarlo. Y aquí estaba hablando de la generosidad. Y creo que una de las cosas que
Dios coloca en nuestros corazones en todos los tiempos es ser generosos. Y gracias a Dios por la iglesia allá en Filipos, que estaba siendo generosa por mucho tiempo y le mandaba ofrendas al apóstol Pablo para que él siguiera haciendo su trabajo y pudiera pues vivir cuando estaba haciendo sus viajes misioneros, por supuesto, y ahora que estaba en la cárcel, pues de todas maneras necesitaba recursos. Creo que eso es importante, ayudarnos los unos a los otros y en lo que tiene que ver con trabajar en las cosas de Dios es necesario. Pero hay otro principio a partir del versículo siguiente, a partir del versículo 11, que es el principio del contentamiento. Estar contento, estar satisfecho en cualquier circunstancia. Y pues tenemos que aclarar que el contentamiento no es resignación. El contentamiento no es conformismo. El contentamiento es vivir satisfecho y con la bendición de Dios en cualquier circunstancia. Y como decía alguien, el contentamiento hace mucho de lo poco y es la riqueza del sabio. Tenemos que estar contentos porque a veces hay circunstancias muy buenas, tenemos en abundancia, tenemos lo necesario, pero otras veces llegan momentos de dificultad. Por eso el apóstol Pablo podía decir, yo estoy contento, estoy satisfecho en cualquier situación. Él decía en el versículo 11, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Y creo que Dios nos permite muchas circunstancias y no estamos exentos mientras tengamos vida de tener momentos difíciles. Creo que ahora que estamos pasando por estas circunstancias de aislamiento y donde las empresas se detienen, donde todo el aparato productivo de los países del mundo se han detenido, pues vendrán circunstancias, ya habrá un bajón en la parte económica y todos, desde los dirigentes hasta las personas de más bajo estrato, todos vamos a estar sufriendo consecuencias. Pero una de las buenas noticias es que si el apóstol Pablo decía, yo estoy satisfecho en toda circunstancia, el mismo Dios de Pablo es el mismo Dios nuestro. Por lo tanto, debemos aprender a estar satisfechos en todo momento. Creo que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vivir de una forma estable en cualquier circunstancia. En estos días puede venir la angustia, la preocupación y la ansiedad. Y si no se trabaja esa parte emocional, podemos caer hasta en depresiones y situaciones muy difíciles. Pero gracias a Dios que con el Señor podemos aprender a vivir satisfechos en cualquier circunstancia. Dice en el versículo 12, he aprendido a vivir en toda y cada una de las circunstancias. Hay que aprender a vivir. Es muy importante. Eso no llega. Es un aprendizaje. Es un proceso. Pero gracias al Señor que en ese aprendizaje estamos. Y el versículo 13, que es el que sabemos de memoria desde mucho tiempo y que siempre hacemos alusión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La clave del contentamiento, la clave de estar satisfechos, la clave de vivir en bendición, aunque las circunstancias no sean tan buenas, es Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es en nuestros propios inventos, no es en nuestra propia fuerza de voluntad, no es en todas las soluciones que a veces nos dan, no es en todas las ideas y claves que en estos días hay, pero si eso nos sirve de alguna forma parcial, está bien. Pero la clave
el fundamento, lo que realmente va a sostener nuestra vida es Cristo. Él es el único que nos puede dar la verdadera fortaleza y podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En segundo lugar, la alegría nos permite vivir el principio de la siembra y de la cosecha. Es un principio que siempre lo hemos escuchado, que según lo que sembremos, eso cosechamos. Y aquí, en el versículo 14, nos empieza a decir Pablo, sin embargo han hecho bien en participar conmigo en mi angustia, y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Yo he recibido todo lo que he necesitado y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Qué palabra? Y esta es una palabra que usamos mucho y es una palabra que llena nuestras vidas. Pero creo que tenemos que mirar algunas cosas muy puntuales que tiene este principio de la siembra y de la cosecha. Y que la siembra y la cosecha aquí se está refiriendo a una ofrenda que la iglesia de Filipos le envió al apóstol Pablo. Pero la siembra y la cosecha es en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a sembrar gozo y alegría y cosecharemos gozo y alegría. Vamos a sembrar ambientes muy buenos y los ambientes serán excelentes. Vamos a sembrar sonrisas y nos sonreirán. Vamos a sembrar ánimo y palabras de bendición y nosotros vamos a ser animados y vamos a ser bendecidos. Podemos mirar algunas cosas puntuales del principio de la siembra y de la cosecha. Es una acción buena. En el versículo 14 dice, han hecho bien en participar conmigo. Y es verdad, el apóstol Pablo dice, en mi angustia, en mi necesidad. Hay momentos en que hay necesidades y no tenemos que ocultarlos. Pero una cosa es que la necesidad y la circunstancia nos manejen y otra cosa es que nosotros manejemos las circunstancias. Y el apóstol Pablo no oculta su preocupación al decir que está angustiado, pero dice, han hecho bien en participar conmigo. El ser generosos es una cosa buena. En el versículo 15 dice que es una acción constante. El apóstol Pablo agradece que le han enviado ofrendas desde mucho antes, pero que ahora vuelven a hacerlo. Es una constante que debe haber en nuestra vida y en nuestro corazón. Es una acción continua. En todo momento podemos dar. Es verdad que en estos momentos algunos me dirán, pero es que yo ¿cómo doy si es que las circunstancias están difíciles? Es que me ha llegado poquito. Pues de ese poquito, y creo que el ejemplo que tenemos es el de la viuda. Quizá no tenía abundancia como otra persona que pudo ofrendar bastante o pudo dar a alguien algo para suplir una necesidad. Pero aún en este tiempo, nuestro Señor sigue mirando con agrado las ofrendas que representan la ofrenda de la viuda. Porque no es la cantidad, es nuestro corazón. Es lo que creemos, es lo que establecemos de principio en la palabra de Dios, que si damos, recibimos, que es más bienaventurado dar que recibir. Así que yo doy gracias al Señor. Pareciera que en este tiempo hablar de este tema podría traer problemas, pero no, porque es parte de la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por todas las personas que siguen colaborando para que la iglesia siga funcionando.
Doy gracias a Dios por las personas que siguen colaborando con la fundación para que la fundación siga haciendo trabajo. Gracias a Dios porque han llegado aquí a mi casa mercados para que nosotros podamos suplir necesidades de algunas personas necesitadas. Ese es el corazón generoso que debemos tener nosotros los cristianos. Así que Pablo decía gracias, y cuando damos gracias estamos fomentando un ambiente de gratitud que va a venir en bendición a nuestra vida, porque todo lo que hacemos no lo hacemos simplemente porque pues que todo el mundo lo hace y ofrece algunas ayudas, sino lo hacemos porque lo hacemos para Dios, y cuando lo hacemos para Dios, Dios es el que nos da la recompensa. Por eso el versículo 17 dice: no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. ¿Cuál es la cuenta que tenemos nosotros? Es la cuenta que Dios lleva de nuestros corazones generosos. Así que somos generosos, no solamente y también como para suplir necesidades. En estos días todo el mundo está mirando necesidades. En estos días todo el mundo está mirando situaciones difíciles en esta área. Pero nosotros como cristianos no solamente damos para suplir necesidades, sino para que no hayan necesidades. Y para que ayudándonos los unos a los otros. Y para que podamos orando los unos por los otros. Para que podamos cumplir con parte de que es nuestra fe de ser generosos, pues podamos ser de bendición. Así que muchas gracias por las personas que han colaborado, pero podemos seguir haciéndolo. Todavía hay muchas necesidades, quizá un vecino, quizá un amigo, quizá un pariente, quizá una persona que usted sabe, y usted dice, pero no, yo tengo que defenderme porque pues que él se defienda. Pero si usted puede dar, así sea algo poquito, pero lo hace de todo corazón, está cumpliendo con lo que Él o nuestro Dios establece, que debemos tener un corazón generoso. Y no sé, ofrendemos en estos días, aún como la viuda, pero si tiene más para hacerlo, lo hace con gozo y alegría. Y seguro que la ley de la siembra y de la cosecha es un principio establecido por el Señor, que si sembramos, vamos a cosechar. De Dios viene la recompensa. En el versículo 18 sigue diciendo: yo he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Qué bueno, no solamente suplía la necesidad, sino que no había necesidad. Había un proceso muy lindo de tener lo necesario. Y dice, es una ofrenda fragante, un sacrificio de Dios que acepta con agrado. El principio no es que nosotros damos simplemente para suplir necesidades. El principio es que nosotros damos para Dios y Dios ve con agrado nuestra ofrenda. Y ahora Él nos da un privilegio grande, y es que la iglesia del Señor maneje esos recursos para suplir necesidades y para bendecir. Así que aquí hay una gran responsabilidad de los administradores, pero qué bendición que todos podemos dar y recibir la recompensa. En el versículo 19, pues que lo hemos utilizado y lo repetimos muchas veces, dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Es Dios mismo el que va a recompensar. Y mire que la recompensa viene con sabiduría. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. La promesa de Dios, la voluntad de Dios es proveernos para suplir nuestras necesidades. Él no va a proveernos para gustos excéntricos. Él no va a ir a cumplir caprichos nuestros,
Él no va a llevarnos a como a veces la gente pues está diciendo de pedirle cosas, y si Dios va a suplir todas mis necesidades, pues que también me dé la mejor casa, el mejor carro, la mejor finca. Bueno, si eso viene, gloria a Dios, pero eso no es tan importante, porque lo importante es que Dios suple nuestras necesidades, lo que nos hace falta para vivir. Así que vamos a vivir en bendición, y Dios es el que mejor sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Así que la recompensa viene de parte de Dios y con la sabiduría de Dios. Y el mismo Señor en muchas partes pues nos dice que Él nos da lo necesario y lo suficiente también. Por eso Lucas 6:38 dice: den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida con que miden a otros, se les medirá a ustedes. ¡Qué promesas! Pero para abrir la bendición y para que Dios supla lo que nosotros necesitamos, tenemos que dar, porque así como nosotros damos a otros, se nos dará a nosotros. Es el principio. Así que la medida, pues, la colocamos nosotros. Es la cantidad, es el motivo, es la actitud, es lo que sale de nuestro corazón. Eso debe estar en cada una de nuestras vidas. Y entonces Dios suplirá lo que nos hace falta. La provisión de Dios va de acuerdo a la generosidad de nuestro corazón. Gracias a Dios, porque a veces, y tenemos que decirlo y ser sinceros y abrir nuestro corazón, no somos generosos de corazón, pero Dios por su misericordia nos da. Pero si queremos aprovechar de las promesas y de las realidades de Dios, demos con generosidad y vamos a recibir muchas bendiciones. Y por último, ya el apóstol Pablo se despide de la iglesia a los Filipos y él expresa vida espiritual. No solamente está hablando de la alegría, del gozo, del dar, del compartir con los demás, de la comunión, sino que él termina simplemente compartiendo vida espiritual. Y la vida espiritual se expresa dando gloria a Dios, cuando el versículo 20 dice: a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. En el versículo 21 y 22 dice, o expresa cortesía en su saludo, tiene en cuenta a las personas, y por eso dice: saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. Qué bueno, es que había predicado a muchos siervos y a muchas personas que trabajaban en las casas del emperador y ahora eran cristianos, y podía involucrarlos en el saludo. Y por último, en el versículo 23 dice: la vida espiritual se expresa dentro de la gracia del Señor Jesucristo. Dice que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén y amén. Así que esta carta termina expresando vida espiritual. Podemos estar pasando por momentos de dificultad, pero Pablo nos lleva a que manejemos las circunstancias. Las circunstancias no nos van a manejar a nosotros. Nosotros vamos a manejar las circunstancias. Nunca vamos a ser víctimas de las circunstancias. Con el Señor Jesucristo seremos vencedores, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mientras actuemos siguiendo estos principios establecidos por Dios, Él nos dará el gozo, la alegría, el regocijo, y nos hará siempre victoriosos. Señor, te doy muchas gracias, porque ahora me permites cerrar esta serie de el gozo y de la alegría en la carta a los Filipenses, dándote gracias, porque nos habla de todas las cosas que tienen que ver con la vida. Y Señor, gracias porque vamos a seguir siendo victoriosos, y gracias porque tú seguirás siendo el motivo, el motor de nuestras vidas,
y de todo lo que hacemos. Y si tenemos un corazón generoso, no es porque simplemente tenemos mucha fuerza de voluntad, sino porque Dios en nosotros produce generosidad, porque el más generoso es Dios mismo, que aún en nuestras infidelidades, Él permanece siendo fiel. Gracias, Señor, y toda la gloria y toda la honra sea para ti. Amén, amén y amén. Bendiciones, que sigan pasando un buen día y una buena semana en el nombre del Señor, porque es semana para disfrutar de alegría en toda circunstancia. Buen día, buen día. Queridas familias de Cristo Vive, que la paz de Dios reine en sus corazones, con la tranquilidad y la confianza de que si estamos con Él, con la seguridad de que estamos con Él, saldremos adelante de esta circunstancia y pronto volveremos a abrazarnos con la bendición de Dios. Extrañamos mucho las reuniones presenciales y por tal motivo nuestros pastores nos invitan a estar siempre unidos en las actividades online de la iglesia para fortalecer nuestra fe. A nuestros queridos sugieres les mandamos un saludo muy especial, invitándolos a tener estos tiempos de saludo en la iglesia, para lo cual nos estaremos comunicando con ustedes más adelante. Somos una familia con propósito.